dice Jeremías. Jeremías es el nombre de 10 personajes en el Antiguo Testamento. Es un nombre en hebreo que significa que ya levante. Jeremías, el profeta de cuya vida íntima más se conoce, nació en Anatot y era hijo del sacerdote Hilcías. En Primera de Reyes, segunda 2:26 se menciona su llamado a temprana edad. Conformó en una profunda vocación en la que anunció el juicio. Siempre prevaleció sobre él consuelo, y con él la conciencia profética alcanzó su nivel más alto y se expresó como un constante estar en la presencia de Dios, en un temperamento profundamente emotivo y como él suyo, y en las condiciones estratégicas de su pueblo. La comunión con Dios es una lucha. Jeremías es tierno y sensible por naturaleza, pero su vocación profética lo obliga a una constante denuncia de la desobediencia, idolatría y rebeldía de su pueblo. Anuncia la destrucción de Judá frente a la fallida reforma auspiciada por Josías. La agonía del ministerio del profeta se refleja en pasajes autobiográficos como son el 8, el 9 y el 15. El origen y contexto de este libro: la historia del profeta Jeremías cubre un lapso de 40 años desde su llamado en el año 626 a.C., el año 13 de Josías, hasta la caída de Jerusalén en el año 586-87 a.C. En el capítulo 44 profetizó casi exclusivamente en Jerusalén durante el reinado de 5 reyes, uno de los cuales era Josías. Introdujo en el 621 a.C. reformas que purificaron el culto y las costumbres de las contaminaciones paganas. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 23, y que demoraron el juicio de Dios por la maldad del rey Manases. Los capítulos 1 al 6 describen las condiciones previas a la reforma. El capítulo 11 y el 22 indican la aprobación de Jeremías a la reforma del rey. Muerto Josías en un vano intento por resistir a Egipto, fue sucedido por Joascat, llamado también Salum. Eso se encuentra en Jeremías 22:11, quien también fue dispuesto por el faraón egipcio. Este colocó en el trono de Eliaquín, también llamado Joacín. Jeremías lamenta la disposición de Joascat y su cautiverio a Egipto durante el reinado de Joacín. En el año 607, Nabucodonosor, emperador de Caldea, derrotó a Egipto en la batalla de Carquemis. En el año 605, Jeremías, en el capítulo 46, y dominó la región. Jeremías se exhortó a la sumisión ante Nabucodonosor, pero Joacín vacilaba entre Egipto y Babilonia. Además, su vanidad y tendencia idolátricas le impedían atender favorablemente al reclamo de Jeremías. Nabucodonosor saqueó a Ascalón, Sof y Joacín intentó finalmente rebelarse, pero solo logró caer en una más grave sumisión. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 24, verso 1. Jeremías reprendió al rey y a los profetas y sacerdotes de la corte, y con ellos se granjeó persecución, prisión y amenazas, como lo describe el capítulo 11, 12, 15, 18, 20 y 26. Incluso el rey mismo destruyó las profecías de Jeremías que su amanuense Baruch había escrito, pero volvió a escribirlas. A pesar de todo, Jeremías continuó profetizando e intercediendo por Jerusalén. Véase la pasión con que habla en el capítulo 17, 18, en el 20, denunciando a los falsos profetas, como lo dice el capítulo 23, y anunciando la destrucción final de Jerusalén y del templo, como lo dice el capítulo 7, el 13 y el 14. Joacín murió cuando Nabucodonosor estaba a las puertas de Jerusalén, listo para castigar su insurrección.
como lo describe el capítulo 22 y Segunda de Reyes 24:1. Su hijo Joacim, Conías y Jeconías solo reinó 3 meses. En Segunda de Reyes 24 lo dice, y tuvo que rendirse. Fue llevado cautivo a Babilonia con la mayoría de la aristocracia y el ejército y la artesanía. El templo fue arrasado, y según Jeremías lo había profetizado, llegó a su fin aquella dinastía. Nabucodonosor colocó en el trono de Judá a Ezequías, el hijo menor de Josías, quien gobernó rodeado de consejeros incapaces, pues los demás habían sido deportados. Jeremías se opuso a ellos, hijos malos, les dijo, y a sus intrigas para intentar sacudir la dominación babilónica. Contra los falsos profetas declaró que el cautiverio sería largo e invitó a los cautivos a una actitud positiva, como lo describe el capítulo 29, pero el partido pro-egipcio logró finalmente la supremacía de la corte de Ezequías y este aceptó participar en una coalición contra Babilonia. Jerusalén fue sitiada en el año 589 a.C., pues nadie siguió el consejo de Jeremías de rendirse, como lo describe el capítulo 34, 37 y 17, y el 38, acusado de traidor y de terrorista. Jeremías fue encarcelado y luego arrojado a una cisterna, como lo dice el capítulo 37, 21 y 38. En el peor momento del sitio, cuando la caída de Jerusalén era segura, Jeremías anunció con actos simbólicos, como lo dice el 32, del 1 al 15, y las palabras del 32 y 36 al 44, la futura restauración. Esta no implicaba la mera restauración política de Judá, sino el establecimiento de un nuevo pacto, como lo dice el capítulo 31 y el 34. Jerusalén cayó en el año 587 a.C. y Jeremías fue tratado bondadosamente por Nabucodonosor, pero rehusó la oferta de ir a Babilonia. Prefirió quedarse con los que permanecieron en Judá bajo el gobernador Gedalías, como lo dice el capítulo 40. Después de asesinado Gedalías, el resto huyó a Egipto y Jeremías también fue con ellos. En el verso 42 lo describe. Allí se pierde su historia. Lo último que se sabe de él es que ministraba a los refugiados, anunciaba la próxima caída de Egipto y reprendía a su pueblo por las nuevas formas de idolatrías, como dice el verso 44. El mensaje de Jeremías está entretejido con su propia vida e historia de su pueblo. Dios está presente y activo en su vida íntima y en la historia de su país y en todas las naciones de la tierra. Dios se comunica con el profeta y este profetiza libre de engaño, como en el capítulo 5, 14, 23 y 28. Jeremías espera la palabra divina y esta se presenta con poder, como lo dice el capítulo 50, el 20 y el 23. Ser conocido por Dios y conocerle no es una simple relación intelectual, es escuchar su palabra y obedecerla, percibir su voluntad y responder a ella, como dice el capítulo 4, el camino de Jehová. Y es esta la relación entre Dios y su pueblo, la que está en crisis por la desobediencia de Judá. Dios es el esposo del pueblo infiel, como dice el capítulo 31, verso 3, al que ama con amor eterno y gratuito. Le invita a constante regresar a él, para ser purificado y rehecho. Pero este amor no elimina la necesidad de juicio. Jehová no se satisface de la observancia de ritos y ceremonias externas, como lo dice el capítulo 3, 4, 6, 10 y 31, con los cuales el pueblo pretende asegurar la protección divina. Por el contrario, el Señor demanda fidelidad, justicia y juicio.
pues no es una simple ley moral lo que el pueblo ha quebrantado, sino su relación con Dios. Jeremías percibe que una reforma externa y legal no resolverá problemas. El juicio debe ser ejecutado plenamente, y de allí que pese a sus sentimientos, Jeremías anuncia invariablemente la caída de Jerusalén. Solo así se puede quebrará la confianza de Judá. Pero Jeremías jamás abandona la esperanza de un nuevo pacto. Luego de consumado el castigo, es aquí donde el profeta Jeremías alcanza su mayor profundidad. El nuevo pacto, como lo dice el verso 31, se cumple en una relación íntima con Dios, de carácter personal, fundada en el perdón divino. Aquí entronca su mensaje en el Nuevo Testamento. Dios ha establecido en Cristo este nuevo pacto, abierto por la fe a todos. Es por eso que el pasaje cumbre de Jeremías se repite en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8 y en el 10 y en 1 Corintios 11:25. Esto es Jeremías. Dios los bendiga.